Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, a un nuevo capítulo del curso de C en el cual vamos a seguir hablando de archivos, ¿cómo no? Hoy vamos a hablar, tranquilidad, no de cómo leer, sino de cómo escribir en archivos, ya va siendo hora. Y os voy a contar cómo funcionan las funciones, valga la redundancia una vez más, fputc y fputS. Que si habéis visto los capítulos en los que hablaba de fgetc y fgetS, pues os podéis imaginar cómo van a funcionar. La idea de fgetc es que podamos escribir, perdón, la idea de fputc es que podamos escribir caracteres en un archivo. La idea de fputS es que podamos tal cual soltar una cadena de caracteres y escribirla de golpe en un archivo. Para eso es importante recordar que cuando creemos el archivo con fopen tenemos que pedirle que nos lo abra para poder escribir en él, con la W. Gracias a eso, pues en el caso de W lo que hace es que borra el contenido del archivo y lo crea en blanco para que podamos escribir en él. Recordad que si no queréis ese comportamiento busquéis algo que sea tipo append o algo tipo read-write. Pero con W nos lo borra, nos lo trunca, que es como lo llama en inglés la documentación. Entonces, vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, fputc. ¿Vale? Fputc pues sirve para escribir un carácter. No hay ninguna novedad ahí. Yo le digo como primer parámetro el carácter, recordad carácter, es decir, ponerle tildes simples, porque es un carácter, es un char. Y luego, como no puede ser de otro modo, el descriptor. Entonces, si esto lo ejecuto, pues me escribe, ¿qué me va a escribir? Pues evidentemente, si me voy a la carpeta en la que estoy guardando esto, una H, como no podía ser de otro modo. Puedo repetirlo, claro que puedo repetirlo. Puedo hacer esto 4 veces y puedo poner HOLA. Y en ese caso, cuando yo lo ejecute, ahora el archivo tendrá hola, ¿vale? Importante, no tendrá HOLA, tendrá hola porque cuando lo creo, como lo creo con W, me lo borra, ¿vale? Pero claro, esto es un poco aburrido, podemos imaginarnos, porque al fin y al cabo es lento. Si queremos escribir múltiples veces un carácter, pues oye, ¿por qué no escribimos el string completo? Entonces, con fputS lo que puedo hacer es decirle directamente que quiero que me escriba una cadena de caracteres sobre el archivo, y así acabamos antes, ¿vale? Entonces aquí ya puedo poner hola, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Y cuando lo ejecute, pues aquí dirá, oye, no ha pasado nada. Bueno, eso lo vamos a ver. Aquí está nuestro archivo saludándome. Vale, ¿qué particularidades tiene estas funciones, este par de funciones fputc y fputs? En el caso de fputc, lo que nos encontramos con esta función, vamos a volver a ella, es que cuando sale bien, y voy a escribir solamente un carácter para que lo veamos, nos devuelve un valor numérico que, si sale bien, es el mismo carácter que hemos escrito, ¿vale? Entonces, suponiendo que salga bien, por ejemplo, si yo le pido que me escriba aquí el result, pues me va a decir hemos escrito H, ¿vale? Cuando sale bien. Ahora bien, cuando sale mal, ¿puede salir mal? Puede salir mal. Ya os he contado razones por las que podría salir mal. Pero que no hable yo, que hable el, el manpage de fputc, ¿vale? Aquí abajo podemos ver razones por las que puede salir mal. Bueno, yo pensé que saldría, pero ni siquiera sale mal. En fin, el resumen es que puede salir mal, pues por lo que podéis imaginar, porque, oye, pegues un tirón del cable antes de hacer el write y ya no esté conectado el disco USB, o porque estés abriendo el archivo en modo lectura, que eso es incompatible con escritura. En ese caso puede salir mal, y si sale mal, lo que hace es devolverte el valor EOF. Entonces, muy sencillo, si result es EOF, es que algo ha ido mal. Y si no, pues es que algo ha ido bien y nos ha escrito correctamente el carácter, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues nos dice todo va bien, pero si lo hago con la R, seguramente la cosa cambie. Ups, algo ha ido mal. Entonces, tenéis que comprobar con EF si se ha escrito bien o si se ha escrito mal, suponiendo, por supuesto, que lo queráis comprobar. Decir, por supuesto, que en el caso de fputS, pues pasa 3/4 de lo mismo.
si lo abrimos en modo lectura y escribimos o hacemos algo que en general vaya mal, pues nos va a devolver EOF porque ha salido mal. Pero si no, pues nos va a devolver, en el caso de fputS, lo que nos devuelve es un valor no negativo, ¿vale? De hecho, en este caso, la documentación de fputS lo que nos dice es fputS devuelve un número no negativo. Simplemente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Hay funciones de la librería estándar que te devuelven el número de caracteres que ha escrito, que ha leído. En este caso no, en este caso simplemente es un no negativo, ¿vale? Entonces, tampoco os confíes mucho si estáis usando fputS del retorno, porque el retorno será simplemente un no negativo. En este caso, pues, ha escrito algo que casualmente coincide con el carácter espacio, con el carácter 0, puede ser, no lo sé. No sé en qué será esto, pero algo es, ¿vale? Entonces, simplemente si no es EOF, pues es que ha ido bien, y si es positivo, pues ya está, ¿vale? Tampoco me ve. Es un positivo, ¿vale? Tampoco voy a discutir esto mucho. Pues eso es cómo utilizar fputS y fputC. ¡Hala! Ya podéis escribir en archivos. Por supuesto, si utilizáis las funciones fter y fseek y todas estas, pues ya podéis hacer cosas más avanzadas. Por ejemplo, podéis leer, podéis moveros por el archivo, podéis escribir, podéis sobreescribir al principio. O sea que ya podéis con esto empezar a hacer cosas, queráis o no. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.